tener con nosotros en nuestro acostumbrado conversatorio de recreación, de información y también de formación al doctor Jim Morantes. Jim Morantes es abogado, politólogo, escritor, especialista en derecho civil, mercantil, y nos expone el tema posmodernidad, cambio estructural. Con nosotros pues el doctor Jim Morantes. Buenas tardes. En efecto, para mí es grato encontrarme en este grupo de amigos, conocidos y compañeros, ya que vamos a tratar un tema que muchos piensan que es lejano y además piensan que no lo vamos a vivir. Y lamentablemente, como los deseos no preñan, tenemos alta posibilidad de vivirlo. ¿Y por qué vivirlo? Porque ya nos encontramos en la pre-etapa inicial de la posmodernidad. Aunque cuando nosotros hablamos o escuchábamos esa tendencia a principios o a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, pensábamos que a lo mejor lo verían nuestros hijos o nuestros nietos y que ese escenario no estaba preparado para la humanidad. Por tal motivo, todas las conversaciones anteriores, desde el mismo momento en que llegué a esta reunión tan interesante, están conectadas de manera directa al epicentro de la posmodernidad. Y la voy a estructurar de tres maneras, muy sencillas. No voy a hacer una explicación altamente científica, sino más bien una graficación didáctica para el mejor entendimiento y comprensión, y posteriormente se abre el inicio y el ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo se estructura esto? Con una trilogía. ¿Cuál es la trilogía? Está compuesta por el origen, por la configuración, por los antecedentes primero, la configuración y el origen. Los antecedentes, ¿cuáles son de la posmodernidad? Lógicamente que la modernidad. ¿A qué se llama modernidad? Una corriente epocal histórica que marcó una tendencia determinada, tomando en consideración una serie de elementos que parten de la razón, se fundamentan o cimientan en la ciencia y relegan la religión como epicentro del mundo, y por tal motivo le dan a la persona la posibilidad de pensar, de discernir, de actuar, de comparar y de modificar su comportamiento bajo la premisa del deber ser. ¿Por qué el deber ser? Como lo decía en la antigüedad, desde mucho antes del Renacimiento y por supuesto antes de la modernidad, algunos autores como Justiniano en el Digesto, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo, ya que el basamento normativo es aquello que le da piso a la estructuración de la sociedad. Y por tal motivo nosotros vemos que al nosotros, valga la redundancia, relegar la religión y dejarla guiar de la mano invisible de la institucionalidad a través de la típica separación de los poderes, como lo decían ustedes anteriormente, relacionado a los autores Montesquieu y Rousseau, poder ejecutivo, legislativo y judicial, en algunos casos como el nuestro, poder ciudadano y poder electoral. Allí se establece todo lo relacionado para que predomine la ponderación y el equilibrio de la vía buena, la vía justa y la vía saludable. En ese aspecto nosotros nos damos cuenta de que sale por allá uno de tantos escritores como Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, Homo hominis lupus. Entonces, en el Leviatán. Entonces ahí nosotros decimos, un momentico, está bien todos estos parámetros que estamos realizando para la construcción de la vida buena, pero nos percatamos de unos elementos que no son idóneos, que prosperan y que imperan en el mundo. Entonces, esa es parte de la configuración de la modernidad. Una consecuencia inmediata a la modernidad, ¿cuál es?
la destitución del fundamento. ¿Qué significa la destitución del fundamento? Como se relegó la religión, aprovecharon para olvidarnos de Dios. Exacto. Dios se va para una esquina en un cuarto oscuro. Dios solamente usted lo contempla en lo privado. Pero en la sociedad nosotros no vamos a hablar de Dios como epicentro fundamental de la vida. Simplemente su Dios está allá, como usted lo quiera llamar, y nosotros desde el punto de vista cognitivo hacemos uso de él en lo interno, en el yo. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, la sociedad está concebida para que no predomine Dios. Que no estoy hablando de religión, ojo. La religión es totalmente diferente a Dios. Ni tampoco estoy hablando de efectos metafísicos que son distintos a lo que establece la Biblia y a otros textos sagrados que tenemos. Razón por la cual en ese efecto se da paso a la desvirtualización de los valores morales, de las buenas costumbres y a obviar la autoridad buena. Entonces, ¿qué pasa con esa desarticulación? Ya lo vemos en la actualidad. ¿Cómo están los valores morales? ¿Cómo está la educación familiar? ¿Cómo está el pater familia o el padre de la familia? ¿Cómo están los valores religiosos? ¿Cómo está todo lo que tiene que ver con la familia, con la cultura? Y se va avanzando de manera progresiva en un elemento cíclico que conlleva a la distorsión, pero ese es el último elemento cíclico de lo que nosotros conocemos, ya que la lineal referencia a la cual estamos acostumbrados más nunca volverá a suceder ni a ser. Todos los que estamos aquí somos formados con la estructura mental y conceptual de que la humanidad, y así lo demuestra la historia, se ha repetido no solo la moda, las enfermedades, todo desde el punto de vista cíclico. Lo que hoy conocemos como pandemia, cada 100 años se conocía como peste. Sí. Entonces, todos esos elementos nosotros pensamos que son ordinarios y que van a volver a suceder de manera repetitiva. Eso sucedió hasta el siglo XX. Escuchen la complejidad de lo que estoy diciendo, porque aparentemente pareciera una premisa desfasada que no está conectada con la realidad. Y la lineal referencia al siglo XX era la espontaneidad. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lógico por elementos de acción o omisión, pero era espontáneo. Sí. Ahora, en la actualidad, son preestablecidos e inducidos, es decir, son generados. Y como son generados, no son espontáneos. Y la reacción del siglo XX no va a ser la misma reacción del siglo XXI. Y más adelante lo vamos a ver en la segunda etapa. Por lo menos es importante tomar en consideración que esta sociedad moderna es eminentemente hedonista. Puro placer, Sí. pura banalidad, Sí. puro ego, tecnología, pero aíslan lo que tiene que ver con la realidad. Y para cerrar esa parte, porque a mí me interesa más que todo que determinar un lineamiento conceptual, es la interacción con ustedes. Entonces, aquí que viene, que dos sociólogos sumamente importantes, como lo fue Alain Touraine, ¿verdad? Y Simon Brown, uno francés y el otro británico, en el año 2010 ganaron el premio Príncipe de Asturias compartido en Humanidades y Comunicación. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? Una conclusión básica, sencilla y compleja a la vez. El principio de toda sociedad depende del bien y del mal. Exacto. Y por tal motivo tenemos que retomar el camino, parafraseándolo, el camino directo al bien, que es Dios, ya que el humano todo lo que proyecta, todo lo puede y todo lo puede concretar, valga la redundancia, eso lo puede. Por tal motivo, volvemos a esos sociólogos de principios del siglo XX, reafirman
que lo importante y lo realmente trascendente es implementar el bien en la sociedad para que la humanidad se prolongue como debe hacerlo. Vamos a la segunda etapa, configuración. ¿Cómo se configura la posmodernidad? No sé si aquí interactuamos o al final. No, al final. Porque Dale. Para seguir recogiendo. No, para tener más elementos. Entonces, sí. ¿cómo viene la configuración de la posmodernidad? En primer lugar, viene con algo que se llama globalización. Exacto. Unificación, aparente unificación de las fronteras, ¿verdad? Unificación material consensuada que conlleva y se circunscribe a la homogeneización de productos y servicios. Entonces, ¿por qué yo digo aparentemente la frontera? Porque si no fuera aparente, a los países llamados el eje del mal, que son Corea del Norte, Irán, Cuba, Nicaragua y lamentablemente Venezuela, no le exigieran visa para entrar a México, que es una noticia que salió fresquecita, no le exigieran visa a finales de este año para entrar a Europa, que no le exigían cuando nuestro pasaporte era uno de los principales donde se podía entrar a 160 países sin ningún tipo de visa, y resulta y acontece que ahora estamos relegados porque nos piden visa. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, aparentemente a circunstancias políticas, que en nuestro caso son políticas, en el caso cubano son económicas, con el sentido ideológico. Exacto. Y nosotros, al analizar por qué esa deformidad se da, es por los intereses de los grandes oligopolios que son los amos del mundo. ¿Por qué los grandes oligopolios? Esto parece contradictorio y sin fundamento científico, pero a usted que está viendo esto, lo insto para que analice cómo es la explotación del arco minero en Venezuela, cómo es la explotación de la Guayana Esequiba, que son 159.800 kilómetros cuadrados en nuestro territorio, y quiénes se están beneficiando de nuestros recursos. Ojo, no estoy hablando de los países que tengan bandera, no, porque puede ser una empresa con bandera china, pero si usted busca el fondo de quiénes son los que constituyen el capital y la mayoría, ustedes podrán obtener alguna sorpresa, que son unos países que a lo mejor aparentemente son aliados. Entonces allí es donde yo quiero determinar por qué esa globalidad selecciona y por qué esa globalidad es determinante para unos sí y para otros no, en el ámbito de la uniformidad de frontera, más no en el ámbito del consumo, porque para nadie es un secreto que la estandarización mundial con la tecnología, con los hábitos, con las grandes empresas de consumo, para no nombrarlas de alimentos, pues sencillamente eso tiene un estándar en todos lados del mundo, o en la mayoría de los lugares del mundo. De igual manera, damos paso a otra configuración. Estamos hablando de qué es lo que está configurando la posmodernidad, que no hemos llegado allá. Entonces, ¿cuál otro elemento? Que es muy importante, lo que tiene que ver con la ganancia, la rentabilidad, la productividad, la competencia, la excelencia. Que la excelencia se ha quedado poco a poco rezagada por la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Anteriormente todo se realizaba con estándares de alta calidad. Un bombillo te duraba 5 años, un vehículo te duraba el motor 20 años, 10 años. Ahora todo está estipulado para que tenga una vida útil. ¿Por qué? Porque esa vida útil va a depender del consumo y que vuelva el reingreso a la empresa para poder seguir aumentando los caudales y tener la supremacía. En ese ámbito nosotros vemos que ya vamos para el tercer elemento. El tercer elemento tenemos que la penetración del capital es el eje del empoderamiento social en la actualidad. Quien no tiene real en la actualidad se siente disminuido, mermado y por tal motivo confinado. Profe,
completamente contrario a la doctrina social de la iglesia, ¿no? Exacto. Claro, es que es lo opuesto, porque Es lo La opuesto. antítesis. No claro, saca. aquí estamos hablando del eje del mal. Sí. El dominio del capital sobre la humanidad es el eje del mal. Exacto. Así de sencillo. No Aquí el trabajo sobre el capital. no, sino no, el no, capital no, sobre es el trabajo. claro, aquí es todo lo contrario, por eso Ese es yo me el refiero a eso, proyecto a esos dos, claro, Oye, Del demonio. ¿no? claro, yo me refiero a los dos grandes sociólogos con la finalidad de entender Sí. que el inicio y lo que viene, si seguimos como vamos encaminados, pues sencillamente es una enorme segregación, un cambio, por eso que se llama cambio estructural, porque la mayoría no va a saber cuándo los segregaron hasta tal punto que no van a conocer las futuras generaciones la vida como nosotros lo conocimos, Exacto. que es un caso análogo a lo que sucede en Venezuela. Las nuevas generaciones, y determino generación cada 25 años, que es lo que establece la doctrina, las nuevas generaciones de Venezuela piensan que Venezuela toda la vida ha estado sumergido en la pobreza, Exacto. en la escasez y el deterioro. Y resulta que nosotros, gracias a Dios, vivimos la Venezuela saudita, la Venezuela de la abundancia, la Venezuela de la prosperidad, la Venezuela De la de la felicidad. productividad y de la felicidad. Sí. Y de los valores Y de humanos. los valores humanos. Entonces nosotros aquí tenemos un testimonio de una persona que inmigró aquí y que fue acogida con cariño como un venezolano y que vivió esa Venezuela Y que me bonita siento y agradable, venezolano. y se siente venezolano. Entonces vamos a otro elemento. Aquí traje paralelo, pero no es necesario. Estamos hablando del otro porcentaje que manejan los 5.000 millones de dólares. O sea que se tiende es a una redistribución regresiva del ingreso nacional. No, se tiende a una reabsorción permanente de capital. Es decir, a medida que el tiempo avanza, hay más cantidad de ricos con mayor cantidad de haberes y con mayor cantidad de beneficios. Y la brecha va disminuyendo. Eso lo podemos observar en la práctica en este estado venezolano, donde la clase media pujante va desapareciendo, está creciendo una mini élite económica por diversos factores. Algunos le llaman enchufados, otros le llaman empresarios, otros le llaman cuestiones ilícitas, lo que sea, pero es una pequeña proporción que está creciendo, y el común denominador de la clase empoderada, que eran los profesores universitarios, uno de los mejores pagos, que Sí, como tenían una retribución Mamá económica, uno le decíamos. una retribución económica muy buena, Sí. pues, pues lamentablemente ahora le dicen pobresores, porque su salario Profesores. no pasa de $30. De ganar Pobresores. $5.000 bajó a $30. Pobresores. Entonces, Sí, pobrezones. sí, eso es lo que está sucediendo lamentablemente a nivel global. Allí seguimos con el otro aspecto de la configuración. Viene la tecnología y por supuesto, aparte del avance tecnológico, viene el desplazamiento de la mano de obra humana. Mecanización. Claro, ¿cómo? Y la instrumentalización con la mecanización. ¿Cómo se come esto? Muy fácil. Ya tenemos más de 3.000 aparatos Da Vinci que ejecutan operaciones hasta ahora guiadas. Sí, señor. Ya se está hablando, claro, porque la precisión del bisturí es milimétrica. Mm. Entonces, esas máquinas tienen alrededor de más de 50 movimientos y una destreza que un humano difícilmente lo tenga Sí, con esa sí. exactitud y precisión.